Que en mi época había como 10 jugadores o 9 jugadores de un perfil más físico, buenos en el 1 contra 1, rápidos o fuertes, y había uno en cada equipo. Recuerdo Cardeñosa, estaba Juan Señor, había uno del perfil que yo tenía, sí, que era un jugador técnico, organizador, que bueno, pues a ese juego del equipo le dabas un cierto sentido, ¿no? Sí. Y de repente aparece Cruyff en España, en el Barça, en el fútbol español, y él me elige, yo quiero ¿Cómo te lo dijo? Bueno, no, yo me enteré que me estaba siguiendo, y sobre todo la sorpresa fue cuando llegué allí, ¿no? Y los primeros entrenamientos, los primeros partidos, y cuando da el sistema de juego. 3 defensores, 4 centrocampistas en rombo y 3 delanteros. Claro, 4 centrocampistas en rombo, yo que estaba acostumbrado a 4 en línea y que solo tenía un puesto, cuando vi los 4 por dentro dije, tengo 4 posibilidades de jugar, ¿no? Y él le daba importancia al jugador técnico, al jugador que elegía bien el pase o el compañero libre, y justo el trabajo que hacíamos con él era de eso, de la técnica y de encontrar al compañero libre. Hacíamos muchos juegos de posición en los que los colocábamos de tal manera que había que buscar líneas de pase, colocarte de determinada manera. En esencia, apareció Cruyff y mi vida deportiva, mi carrera deportiva tuvo sentido. Pude sacar todo ese rendimiento a las condiciones que yo tenía porque encontré un entrenador que aplicó una idea de juego en la que yo me encontraba súper identificado con ella, ¿no? Pues menos mal, ¿no? Qué importante, ¿no? Tener un entrenador que se cruce en tu vida, sí, ¿no? Sí, fue determinante, perfil, ¿no? Porque además supuso una revolución en el fútbol. O sea, el fútbol iba en una línea, en un camino, de repente llegó alguien que le dio otra dinámica y encontró otro camino para evolucionar en el mundo del fútbol, y un camino en el que a través de eso que nosotros iniciamos o que él inició y que nos eligió a unos cuantos, luego a raíz de ahí, como hubo éxitos, pues ha venido que la evolución, una parte importante de la evolución del fútbol español y yo creo del fútbol mundial, ha ido por ese camino y ha dado la posibilidad a que ese perfil de jugadores pues fuese apareciendo con más importancia. Ya aparecieron los Xavi, los Iniesta, todos estos jugadores de este perfil que han aparecido en el fútbol español en estos últimos años. Yo creo que tienen un inicio, ¿no? Que es ese camino que iniciamos nosotros. Se ve una etapa de tu vida, del juego de posición, como te gusta ver a ti. Muchas veces se habla del famoso rondo del Barça. ¿Por qué crees que Eusebio, que esto además está chequeado por mucha gente que trabaja en el Barça, le cuesta tanto a los fichajes del Barça adaptarse al día a día del equipo, a su estructura y sobre todo a su sistema táctico? ¿Por qué crees que pasa eso? Pues porque no es fácil, conocer el funcionamiento del juego de posición y de las líneas de pase y de los perfiles y de estar colocados en el campo de tal manera que siempre tienes que encontrar al jugador libre. Bueno, es un trabajo que yo recuerdo que cuando yo llegué al Barça con Cruyff, él paraba cada día el entreno en cada ejercicio, porque tú estabas mal colocado, porque en lugar de estar aquí tenías que estar 1 metro a la izquierda o 1 metro a la derecha, porque tenías que estar relacionado con tu compañero a la hora de dar la línea de pase. Una serie de cosas que para que esto funcione y vaya bien, pues necesitas tiempo. Yo creo que eso, cuando en el Barça llevas tiempo trabajándolo, ya el que está en la casa o el que viene trabajándolo de categorías inferiores ya tiene una ventaja. Cuando tú lo trabajas en el primer equipo y ya llevas un tiempo y ya lo conoces, entonces cuando llega alguien nuevo, de principio, pues un poco chirría porque si no estás bien colocado, no estás en el sitio justo, eso no funciona igual, ¿no? Entonces necesitas ahí un tiempo hasta que lo vas cogiendo y ya estás relacionado con los compañeros en lo que son movimientos, en lo que son funcionamientos, tomas de decisiones, todas estas cosas. Sociedad en estos momentos, si tuvieras que resumir en síntesis tu...
Mi idea de juego, mi modelo, mi visión. Sabes que Martí, bueno, es un clásico claro, de las tácticas que conoce muy bien a Pep, ¿no? Le conoce muy bien y ya sabe un poco que, digamos que vamos en esa línea. Los dos hemos bebido de la misma fuente, ¿no? Al final, cuando yo estaba allí viendo los juegos de posición de Johan, Pep estaba absorbiendo todo. Es un ordenador y él no solo de eso, sino de toda su trayectoria y todos los conceptos y toda esa capacidad que él tiene para, bueno, a nivel de creatividad y a nivel de inteligencia para detectar qué es lo mejor, ¿no? Bueno, yo bebí de aquella fuente, entonces mis métodos de entrenamiento son un poco los que hacíamos en aquella época, que son juegos de posición, son partidos cortos y luego el desarrollo de la táctica, que en eso sí que creo que, bueno, pues sí que ha habido una evolución grande. Con Johan como entrenador lo que hacíamos era, nos colocaba un poco en el campo, sí que tener mucha gente en medio campo, llenar el medio campo con aquel rombo para tener superioridades ahí, a tener el control desde el inicio, desde tu portero, para tomar la iniciativa, ir encontrando al hombre libre a medida que vas avanzando hacia portería contraria, y el jugar con dos extremos como jugábamos y un punta, un media punta, dos interiores, nos hacía que abriésemos mucho el campo y que tuviésemos muchas posibilidades de llegada por todos los flancos, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi idea? Mi idea, de alguna manera, es atacar de esa misma manera, tomando la iniciativa desde tu portero. Una vez que tomas la iniciativa, a través de los juegos de posición, buscar que tus jugadores interpreten cómo colocarse en el campo para ir encontrando al hombre libre, ir superando a esas líneas de presión que tiene el rival y llegar a portería contraria, pues habiendo abierto mucho el campo y teniendo posibilidades de llegada por los diferentes flancos, bueno, con otro inicio en cuanto al desarrollo del ataque, porque ahora partimos de un 4-3-3, porque es un sistema que te da más equilibrio en defensa, pero sí que el desarrollo ofensivo es muy en la idea de utilizar las bandas, llenar el medio campo con un número de jugadores importantes y tomar la iniciativa desde atrás. Y luego, cuando no tienes el balón, en la idea también que Johan nos transmitía un poco, y era que, como estábamos colocados de tal manera que hacíamos que los rivales estaban allí descolocados defendiéndote, en cuanto perdíamos el balón, nuestra colocación y nuestro orden ofensivo nos daba la posibilidad de presionar para un rival que todavía no está colocado. Entonces, cuanto antes inicies esa presión, antes vas a poder recuperarlo, ¿no? Entonces, la idea de, pues, tratar de recuperar en campo contrario, y sí que si no lo consigues, pues ahí sí que también la evolución del fútbol moderno lleva a que los equipos, cuando ven que no pueden recuperar el balón en campo contrario, pues se repliegan, se arman, se hacen consistentes, y en ese sentido también, pues bueno, todo el aprendizaje que he podido tener en todos mis años como jugador o como ayudante, también de sistemas o modelos defensivos que te sirven para hacer que tu equipo pueda tener muchos más recursos y muchos más automatismos y ser un equipo más completo, ¿no?